estoy muy entusiasmado, emocionado de poder presentarles de nuevo a mi amigo Rafa Rodríguez. Él está aquí en el pueblo de Atotonilco el Alto, donde vive mi mamá. Lo conocí por, pues no sé, por simplemente circunstancias de la vida, y descubrí un hombre que es una enciclopedia tanto de producción como específicamente de orgánicos. Entonces, Rafa, bienvenido, gracias por tu tiempo. No, gracias por la invitación de nuevo. Estamos aquí disfrutando un cafecito y un pie, y a la vez pues hablando varios diferentes temas. En el pasado hemos hablado de lo que es orgánico y lo que no es orgánico. Es muy común que, especialmente aquí en México, cuando hablan de orgánico, realmente la mayoría de la gente lo que quiere decir es silvestre. Entonces, que no hay que entender primero que ser orgánico es algo intencional, que hay que asegurar de que no hay ciertos pesticidas, ciertas cosas que definen lo que sí es y no es orgánico. Pero el día de hoy me interesa hablar de la tierra, del suelo. Hay muchas conversaciones, y te mencionaba, tenemos un amigo que, no sé, hace 10 años o más, vino aquí a esta zona y él decía, bueno, pues la verdad, el suelo no importa, la tierra no importa, pues nomás le pones un sistema de riego y llegan los nutrientes y ya. Pero ahora se oye más acerca de la importancia de la calidad del suelo, de la tierra. Entonces, quería platicar un poquito de eso. ¿Qué debe de saber el consumidor? Así, entonces, algo muy sencillo, quizás muy en forma pastilla, pero también como productores, porque tenemos muchos amigos que son productores que nos siguen, y ¿qué deben de considerar cuando están analizando el suelo, preparándose, cultivando? ¿Qué es lo que importa ahí? Tratando de simplificar, tenemos que diferenciar entre los términos orgánicos, sustentables, biodinámicos, regenerativos, y toda esta marmaja de conceptos que se manejan recientemente, ¿no? Sí. Y el orgánico fue bueno en el inicio porque su enfoque era más que nada que el producto no tuviera residuos químicos, venenos, básicamente. Entonces, en su inicio esa era la finalidad, pero no tenía un enfoque en los elementos nutricionales, ni sustentables, ni de conservación. Era básicamente un esquema de producción que te brindaba cierta certeza de que lo que estabas ingiriendo estaba libre de plaguicidas, de fertilizantes sintéticos, hablando de proteína animal, estaba libre de hormonas, etcétera, ¿no? Pero en los últimos quizás 10 años ese concepto cambió, en parte por los descubrimientos de la ciencia, en parte, pero también porque se unen dos conceptos: sustentabilidad, el enfoque hacia la secuestración de carbono, y la producción orgánica. Entonces, al fusionarse estos dos conceptos, y sabiendo que el suelo es la esponja más grande para el carbono, entonces entramos ya a otras dinámicas de aprender que no basta con que sea orgánico, sino que el manejo regenerativo te va a aportar una mayor cantidad de nutrientes, ¿okay? Y eso tiene que ver más que nada porque tu enfoque es regenerar el suelo. Los suelos del mundo, después de la Revolución Verde, los últimos 40, 50 años, se han visto en fase de deterioro. Las mismas prácticas que al principio daban rendimientos elevados se fueron concentrando más fertilizante para mantener el mismo nivel de producción. Se empezó con 50 kilos por hectárea en la Revolución Verde y ahorita se utilizan 600, 700 kilos, ¿no? Y eso se debe a que la producción es la misma y se está extrayendo, se está chupando todos esos nutrientes que tiene el suelo y se están acabando, ¿o es qué causa eso? En parte porque los insumos, los fertilizantes, fungicidas, plaguicidas, herbicidas que estás utilizando, está acabando con la microbiótica del suelo. Entonces, nosotros tenemos una cantidad
pero indefinida de nitrógeno en el ambiente. Y se hablan de miles de toneladas sobre una hectárea. Pero para que ese nitrógeno ambiental la planta lo pueda aprovechar, lo tienen que fijar los microbios. Pero si tú estás aplicando fertilizantes ácidos al suelo, cambiando el pH, cambias el pH, acabas con toda esa microflora. Entonces ya la planta no tiene la habilidad de absorber el nitrógeno del ambiente, porque no hay microbios, básicamente, que fijen ese nitrógeno. Entonces tú necesitas microbios. ¿Y esos microbios son los famosos nemátodos? No, los nemátodos forman parte de ese ecosistema del suelo. Estamos hablando de bacilos, pues de bacterias, de hongos, de bacilos. Microscópicos, bacterias completamente. Y los benéficos, no existe tal cosa como nocivos y benéficos. Es un desbalance. ¿Okay? Entonces, tú tienes un desbalance de tus microbios y surgen los malos, entre comillas, pero esos malos se necesitan. El problema es que si no tienes materia orgánica suficiente, si no tienes un balance de minerales, etcétera, van a predominar los que necesitan menos nutrientes para sobrevivir y que van a depredar sobre los otros. Entonces es un balance. Yo en un grupo de mi generación les explicaba un poquito, digo, mira, en las escrituras dice, polvo eres y polvo te convertirás. Y literalmente es una sabiduría de siglos, de milenios, donde ellos sabían lo que decían. Digo, una microbiótica sana, intestinal, es idéntica a una microbiótica sana de suelo. Digo, así están desligados. Entonces, cuando tú analizas el valor nutricional de una manzana de hace 50 años, para tú tener la misma cantidad de nutrientes, necesitas consumir 4 o 5 en la actualidad. ¿Okay? Pero entonces tienes la misma textura, tienes el mismo sabor, tienes la misma vista, pero en sí lo que te está nutriendo, lo que te está alimentando es menos eficiente. Es menos eficiente porque, mira, cuando se viene la Revolución Verde, es un movimiento encabezado por los países desarrollados. Y no solo te cambian las prácticas agrícolas, sino que te cambian las prácticas nutricionales. Cuando tú lees la famosa pirámide nutricional, los gobiernos empujaron al consumo de carbohidratos. Entonces, pero cuando tú analizas tus nutrientes, es lo mismo que pasó en la agricultura. Las universidades empezaron a pregonar que los nutrientes para las plantas era NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. Y poquito de esto, poquito de aquello. Y nomás le cambian los porcentajes para... Sí, pero nunca te mencionaron que necesitabas mercurio, cantidades pequeñas, plata, litio, o sea, nunca te mencionaron eso. O sea, y cuando tú ves las recomendaciones nutricionales, básicamente son grasas, carbohidratos y proteínas. Y algunas vitaminas, pero no te mencionan, digo. Entonces, fíjate, un caso interesante, en Estados Unidos recetan muchísimo el litio para la depresión, los problemas de mentales, o sea, el litio. Digo. ¿Por qué lo recetan tanto? Porque ya las plantas no lo absorben. Es el problema de la hidroponía, de sustratos sintéticos, de todo eso, porque los microbios encargados de fijar, cuando se dice fijar, es llevar un elemento disponible para que la planta lo chupe. ¿Okay? Si no tienen los microbios, las bacterias, los hongos en el suelo para que fijen ese elemento, para que lo chupe la planta no lo chupa. No es que no exista ahí, simplemente no hay el método de que llegue de punto A a punto B. No, entonces terminas con una fruta
vana, por así decirlo, que sí tiene carbohidratos, azúcares, o sea, tiene todos estos macros, vitaminas, pero los micros, no. Entonces tú tienes una sociedad que le tienen que suplementar litio porque la planta ya no lo produce, cuando anteriormente pues, la gente en sus alimentos, en las carnes, en los huevos, en la verdura, lleva el litio, lleva la plata. La plata es otro elemento, ¿no? La plata ocupa microbios para que te los fije en el suelo. ¿Y la plata qué efecto tiene en el ser humano? Te manda la señal de saciedad, ya estoy lleno, ya no quiero comer. Entonces tienes ahorita productos grandes, bonitos, con mucho color, pero que están escasos de estos micronutrientes. Entonces, regresando a tu pregunta del suelo, si tú no te enfocas en mejorar tu suelo, no puedes mejorar el valor nutricional de tus frutas, tus verduras, tu carne, tu leche, tus huevos. La planta juega un papel fundamental, que es el bloque de construcción de la humanidad. Si a ti te encanta la carne, pues ese animal tuvo que comer estas plantas. Dígase si fue de pastoreo, si fue maíz, si fue garbanzo, cebada, lo que haya sido. Pero todo empieza con plantas. Con plantas, o sea, todo empieza con las plantas, ¿no? Ya sea plantas recicladas en forma de carne o plantas directamente de... Sí, todo gira. Entonces, el enfoque nuestro en los últimos años ha sido prácticas de conservación de suelos, es cero labranza. Cero labranza quiere decir que dejas de utilizar el arado, el disco, como le quieras llamar, y tratas de no remover no más de 6 pulgadas del suelo, y si puedes evitar hacer eso, lo evitas. ¿Por qué? Cero labranza significa que tú no vas a perturbar todo ese microsistema, ecosistema a nivel radicular. ¿Okay? Si tú no lo mueves, entonces vas a empezar a tener conexiones de microrrizas más y más y más. Entonces ese suelo se comienza a curar. Práctica de conservación número 2. Tú quieres dejar una capa de herbáceas, no malezas, herbáceas, de hierbas. Pero nos han educado a decirles que son malas. Malezas, malezas, hay que quemarlas. Hay que quemarlas, quitarlas y todo eso, ¿no? Entonces tú quieres mantener una capa de herbáceas por varios motivos, pero los dos principales es detener la erosión de tu suelo sano. Esa es una de las causas. Pero la segunda es que esa capa de herbáceas es como un aislante, que no permite que se evapore el agua, no permite que los rayos ultravioletas te maten la microflora. Entonces son las prácticas que uno persigue, ¿no? Si tú implementas estas prácticas en tu operación, eventualmente el suelo no tienes que hacer gran cosa, se empieza a regenerar el solo automáticamente. Existe ahorita un movimiento de lo que se llama ROC, certificación ROC, que tiene que ver con la certificación regenerativa. La certificación esta se enfoca mucho en el suelo y tiene 4 pilares. Los 2 fundamentales para nosotros es que tú debes de mantener una capa de herbáceas. 2, cero labranza. Y 3, tú tienes que suplementar el suelo con bacterias, con hongos. Entonces haces fermentos, aplicas microrrizas, aplicas bacillus. Entonces tú estás ayudándole, agregándole todos estos microbios al suelo para... ¿Es el equivalente en el cuerpo humano como tomar suplementos nutricionales en vez de tomar una medicina? Sí, más o menos, y quizás es el equivalente en el ser humano de suplementarte a través del propio alimento. ¿Sabes qué? No me voy a tomar la vitamina X, mejor me como un plátano, o me como un tomate. O sea, sí,
Sí. Entonces sí, ¿no? Ahorita el enfoque en la regeneración de los suelos tiene que ver en eso, ¿no? Porque hemos descubierto, las ciencias, ha descubierto lo que los nativos americanos sabían hace 500 años, ¿verdad? De que si tú tienes un balance, vas a tener un mejor producto, más nutricional. Y ahí es donde está el gran dilema, ¿no? Somos más que calorías, que proteínas, que grasas, que carbohidratos. Sí. Bueno, antes de seguir hablando de producción nutritiva, vamos a hacer una pausa corta para reconocer a nuestros amigos que nos apoyan. Un breve comercial. California Andai Farms, una deliciosa interrupción a una ensalada aburrida. Si quiere cambiar lo que está haciendo con sus ensaladas, pruebe unas endivias. Bueno, ahí está, Andives, mi nueva, ¿qué es? ¿Verdura? No, pero mi nueva planta favorita para consumir. De hecho, íbamos a hacer unas aquí, asar unas aquí en Día de Acción de Gracias en la casa de mi mamá, pero bueno, no conseguimos a tiempo, pero para la otra se la debo a mi mamá. Pero estamos hablando, Rafa, gracias por acerca de, entonces, ahora el valor nutricional, lo que pasa en el suelo y cómo se compara a lo que está pasando en el cuerpo humano en cuestión a comer una planta o algo que tiene eso en vez de estar tomando una pastilla o algo por el estilo. Entonces, platícanos más acerca de lo que decías de la comunidad, no sé, indígena, mesoamericana quizás. Hay muchas prácticas que se han redescubierto. Entonces, tomando en cuenta tu audiencia que es de Estados Unidos, de México, de Latinoamérica, uno de los padres de la nación de Estados Unidos, que fue Benjamin Franklin, escribió un libro sobre precisamente el tratado del cuidado del suelo. O sea, es muy interesante, o sea, estamos hablando casi 300 años. Que escribió este libro, era un tipo botánico, un tipo naturalista, increíble, ¿no? Donde él escribió esto. En las prácticas que uno lee, no recuerdo el nombre de la tribu, pero era en Florida, hacia el norte de Florida. Ellos sembraban maíz, pero hacían el hoyo y le ponían un pedazo de pescado. O sea, fósforo, potasio, dicen fósforo, potasio, de forma natural, ¿no? Entonces, las prácticas... Hasta orgánico. Bastante, o sea, las prácticas que vamos descubriendo nosotros, realmente no las estamos inventando. Yo te comentaba, hemos tenido un retroceso para lograr el avance que tenemos en las técnicas antiguas de llevar, ¿no? Algunos productores en Estados Unidos, en Canadá, están utilizando cultivos de cobertura, prácticas que dejaron de hacer sus abuelos en los 50 porque el gobierno les dijo que no lo hicieran. Entonces tú tienes como, se llama, muy curioso en español, se le dice arveja peluda, que es el Welch, allá en Estados Unidos, que fija nitrógeno, cobertura, pasa el invierno. Entonces, todas estas técnicas de conservación que estamos implementando, realmente no las inventamos nosotros. Estamos retomando algo que nos obligaron a dejar. Sí.